El día en que su propia familia decidió que Isadora no valía el esfuerzo, ella salió del notario con un sobremanila apretado contra el pecho, como si adentro trajera un pedazo de su dignidad que nadie más quiso cargar. En él sobrevenía la escritura del rancho Boavista y una llave antigua de hierro, pesada, fría, de esas que no abren cualquier puerta, sino historias que uno no sabe si quiere conocer. Afuera, en la banqueta hirviendo, las risas le cayeron como piedras. Herrédalo tú, ese mugrero inútil, soltó Lucia, la hermana mayor, con la voz alta para que todos escucharan. Tierra muerta, casa cayéndose. El tío Raúl ya estaba chocheando. El cuñado tomó la llave, la giró entre los dedos como si fuera un chiste, y se la devolvió con una sonrisita cruel. ¿Neta te vas a meter al monte a jugar a la ranchera? Se burló. Agrónoma sin rancho es como paraguas roto. Isadora tragó saliva. Se guardó la respuesta como se guardan las lágrimas, con un nudo en la garganta y la cara firme, porque si se quebraba ahí, se la iban a cobrar toda la vida. Y es que ella ya venía de perderlo todo. En su último trabajo, advirtió que el suelo estaba enfermo, que había algo raro, que la tierra no reaccionaba como debía, y cuando la cosecha se vino abajo, la hicieron culpable. Después vinieron los chismes, las miradas, las puertas cerradas. Conflictiva, dramática, exagerada. Ahora, lo único que tenía era un rancho que nadie quería, y una sensación horrible de que era eso, o desaparecer. Pero antes de seguir, te hago un pedido bien especial. Suscríbete al canal y deja tu like, porque eso me dice que estas historias te están llegando al corazón. Y escríbeme en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando, que de verdad me encanta saber hasta dónde viajan estos relatos. Ahora sí, seguimos. Isadora salió todavía de mañana rumbo al interior, siguiendo un mapa arrugado y una corazonada más arrugada todavía. La carretera se volvió terracería, la terracería se volvió polvo, y el polvo se le metía por las rendijas del carro como si el camino quisiera probarla. El aire olía a tierra húmeda vieja, a hierba machacada, y a recuerdos que no eran suyos. Cuando por fin vio el letrero torcido que decía Boavista, sintió un apretón en el pecho. La entrada era una portera sostenida con alambre. El rancho era pequeño, pero se veía cansado, como una persona que lleva años esperando sin esperanza. La casa de madera estaba oscurecida por el tiempo, el techo tenía tejas rotas, el patio estaba tragado por el pasto alto. Al fondo, un galpón grande permanecía cerrado, con una puerta que parecía guardar secretos. Isadora apagó el motor y el silencio cayó encima como una cobija pesada. Entonces lo vio. Una sombra flaca apareció en la escalera de la casa, un perro color caramelo, costillas marcadas, ojos atentos, no ladró, solo la miró como preguntando si ella venía a salvar algo, o a terminar de destruirlo. Tranquilo, yo no vine a pelear, murmuró Isadora. El perro olfateó el aire, movió la cola con desconfianza, y luego caminó hacia un pozo de piedra, volteando como si la estuviera llamando. Isadora se acercó y, sin querer, notó algo raro. El pasto cerca del pozo era más verde. La tierra, más oscura. Se agachó, tomó un puñado y lo frotó entre los dedos. Olía a vida. Eso no encajaba con tierra muerta. El pozo era antiguo, de piedras apiladas, con una cuerda gastada pero firme. Jaló el balde despacio, salió pesado, y arriba venía agua fría, limpia, reflejando el cielo como si la naturaleza le estuviera guiñando un ojo. Isadora tocó la superficie y se le erizó la piel. Ahí había agua. Y donde hay agua, hay posibilidad. Abrió la casa con la llave vieja. El metal chilló como si se quejara de tantos años sin ser usado. Adentro olía a madera húmeda y polvo. Había pocos muebles, pero eran buenos. Una mesa firme, un armario chueco, platos de esmalte, un vaso grueso, y un trapo doblado con cuidado, como si alguien lo hubiera dejado esperando su regreso. Al jalar el trapo, algo cayó al suelo. Un sobre amarillento, sin sello, sin dirección.
Solo decía un nombre, escrito a mano. Isadora. La letra le apretó el pecho antes de abrirlo. Era la del tío Raúl. La familia siempre hablaba de él torciendo la boca, como si nombrarlo fuera tragar amargura. Isadora abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había una foto descolorida y una hoja doblada. En la foto, Raúl sonreía junto a una mujer joven de sombrero de paja. Detrás, se veía el galpón, con la puerta abierta. Y en la carta, lo primero que leyó fue: Mi doctora, si llegaste hasta aquí es porque no te rendiste. El corazón le dio un golpe, porque hacía meses que nadie le hablaba con esa confianza. Y entonces Isadora entendió algo que le cambió la respiración. Ese rancho no era inútil. Era incómodo. Y tal vez, por eso lo querían muerto. Cuando terminó de leer, salió al patio con la carta apretada al pecho. El perro Caramelo se puso a su lado, en silencio, como guardia. El viento trajo un olor raro desde el fondo, un olor a aceite viejo. Y del galpón, se escuchó un crujido, como si algo adentro estuviera despierto, esperándola. Isadora casi no durmió esa primera noche. El colchón viejo se quejaba con cada movimiento, como si la casa quisiera recordarle que ya no era de nadie, o peor, que todavía era de alguien más. El viento golpeaba las tejas sueltas y las hacía chocar entre sí, tac tac tac, como dedos impacientes tocando la puerta del miedo. Y cada vez que el galpón crujía allá afuera, el corazón de Isadora se le iba a la garganta. No era miedo a la oscuridad. Era la sensación de que aquel lugar guardaba algo, y no le gustaba ser ignorado. Cuando amaneció, el rancho se veía distinto. La neblina bajita se arrastraba sobre el patio como una sábana húmeda. El aire olía a tierra recién mojada y a leña vieja. El perro Caramelo se sacudió el polvo del lomo y caminó delante de ella, como si de verdad la estuviera guiando. Isadora se puso las botas, agarró su libreta y empezó a hacer lo único que sabía hacer cuando el mundo se desordenaba: medir, observar, entender. Caminó el perímetro, anotó la inclinación del terreno, las sombras, los puntos de humedad. Se agachó una y otra vez para tocar el suelo. Donde decían que era seco, ella sintió frescura. Donde juraban que nada crecía, encontró raíces finas, vivas, tercas. La agrónoma en ella despertó, y con esa parte de sí misma volvió también una calma vieja, casi olvidada. Pero cerca del galpón, el aire cambiaba. Había un olor que no pertenecía al campo: aceite quemado, metal raspado, químico reseco. Isadora siguió el rastro hasta encontrar un pedazo de manguera enterrada a propósito, como si alguien la hubiera escondido con prisa. La sacó con cuidado. Estaba resquebrajada, muerta, pero no era basura vieja. Era evidencia. Esto no es abandono, esto es intervención, murmuró. Volvió a la casa y releyó la carta del tío Raúl con la respiración apretada. En el galpón hay una tabla floja. Detrás está lo que escondí para protegerte. Prueba de lo que hicieron y el camino correcto para hacer nacer al Boa Vista. Isadora respiró hondo y salió. La cadena del galpón estaba oxidada, pero el candado no. Ese candado era más nuevo que el resto del lugar, como un parche reciente sobre una herida vieja. Eso significaba solo una cosa: alguien seguía viniendo. Isadora rodeó el galpón. Encontró una puertita lateral, medio vencida, como si nadie la usara porque no hacía falta. Empujó. La madera chilló, y un olor a grano antiguo y moho le llenó la nariz. Adentro, la luz entraba en rayas por las rendijas. Ella pasó la mano por la pared, tocando tablas, buscando el sonido distinto del que hablaba Raúl. Hasta que lo sintió: una tabla que cedía un poquito, una madera que no estaba clavada igual. Con cuidado, hizo palanca. La tabla se soltó, y detrás apareció un hueco estrecho. El corazón le pegó duro. Metió la mano y sacó una caja metálica pesada, cubierta de polvo.
La arrastró hasta donde entraba luz. Temblaba, no de frío, de intuición. Abrió la caja. Adentro había cuadernos, mapas doblados, fotos pegadas con prisa, y un pendrive viejo, de esos que ya casi nadie usa. Los cuadernos estaban llenos de registros, mediciones de suelo, notas sobre lluvia, semillas catalogadas con fechas, observaciones técnicas escritas con la letra firme de Raúl. Pero lo que la congeló fue un recibo doblado entre las páginas. Compra de producto químico en gran cantidad. Y el nombre de una empresa. Isadora lo reconoció al instante. Era la misma que años atrás intentó comprar el rancho por una miseria. Su estómago se revolvió. Debajo del recibo había fotos. Tambores enterrados cerca del arroyo. Tampes oxidadas. Tierra revirada. Sabotaje. Prueba real. Isadora cerró la caja como si acabara de abrir la boca de un monstruo y se sentó en el suelo del galpón, sintiendo el frío subirle por las piernas. No era solo sobre rescatar un rancho. Era sobre desenterrar una injusticia, y sobrevivirla. Un ruido la sacó del trance. Pasos. Isadora se levantó de golpe. En la entrada estaba un hombre alto, piel quemada por el sol, sombrero gastado. No entró de golpe, se quedó ahí como quien no quiere asustar, pero tampoco quiere irse. ¿Usted es la heredera?, preguntó. Isadora apretó el borde de la caja. Sí. ¿Quién es usted? El hombre levantó una mano. Soy Damián, del rancho de la Cañada. Vi que llegó carro y vine a ver si todo estaba bien. Isadora tragó saliva y le mostró la escritura como escudo. Me dijeron que esto no sirve, que es tierra muerta. Damián soltó una risa corta, sin alegría. Eso lo vienen diciendo desde hace años, porque a cierta gente no le conviene que este lugar despierte. Isadora sintió un escalofrío. ¿A qué gente? Damián bajó un poco la voz. A los que compran barato lo que otros abandonan por miedo. Mire, si escucha ruido en la noche, trabe la casa. Y no acepte visitas amables ofreciendo comprarle. Ellos regresan. Isadora apretó la llave en el bolsillo hasta que le dolió la mano. Entonces no era inútil. Era incómodo. Y lo incómodo, siempre molesta al que manda. Antes de que ella respondiera, Damián señaló el candado nuevo. Ese candado no lo puso su tío. Lo pusieron después. Isadora miró la caja metálica y sintió que una decisión se le formaba en el pecho, como fuego lento. Pues se acabó, susurró. Si vinieron a matar esta tierra, van a tener que mirarme de frente mientras revive. En ese momento, el perro Caramelo se paró junto a ella, firme, como si entendiera cada palabra. Y entonces, desde afuera, se escuchó el motor de un carro acercándose por la terracería. Lento. Demasiado lento. Como si el conductor no tuviera prisa. Porque creía que el rancho todavía le pertenecía. El motor se detuvo a unos metros de la portera. No apagó de inmediato. Isadora sintió ese detalle como una advertencia. El perro Caramelo gruñó bajo, sin avanzar, con el cuerpo tenso. Damián se acomodó el sombrero y dio medio paso atrás, como quien ya conoce ese tipo de visitas. El coche era oscuro, limpio, demasiado limpio para una carretera de tierra. Cuando el motor se apagó por fin, un hombre bajó con calma ensayada. Camisa planchada, botas sin polvo, sonrisa fácil. De esas que no llegan a los ojos. Buenas tardes, dijo, mirando alrededor como si el rancho le perteneciera. Qué sorpresa ver movimiento por aquí. Isadora no respondió de inmediato. Cruzó los brazos, sintiendo el sudor secarse en la espalda. ¿Se le ofrece algo?, preguntó por fin. El hombre sonrió más. Mi nombre es Marcos. Represento a un grupo interesado en adquirir propiedades con potencial, aunque este lugar, miró la casa, el galpón, el pozo, suele ser una carga para quien no conoce la zona. Damián carraspeó. La señora ya es dueña, dijo seco.
No está a la venta. Marcos levantó las manos, fingiendo tranquilidad. Solo conversamos. A veces la gente hereda problemas sin saberlo. Tierra cansada, agua mala, vecinos conflictivos, clavó los ojos en Isadora. No quisiera que se metiera en algo que le quede grande. Isadora sintió la sangre subirle a la cara, pero su voz salió firme. Curioso que todos digan que no vale nada, pero nadie deja de aparecer. La sonrisa de Marcos se tensó apenas un segundo. Piénselo con calma, dijo. Mantener esto cuesta caro. Y hay lugares donde el pasado es mejor dejarlo enterrado. Isadora dio un paso al frente. El pasado enterrado es justo lo que enferma la tierra. Silencio. Marcos sostuvo la mirada unos segundos más, como midiendo fuerzas. Luego asintió despacio. Tiene carácter, dijo. Le deseo suerte. Subió al coche, arrancó, y se fue levantando una nube de polvo que tardó demasiado en bajar. Cuando el ruido desapareció, Damián soltó el aire que estaba conteniendo. Ese hombre no viene a ayudar, dijo. Viene a ver si usted se asusta. Isadora miró el camino vacío. Entonces va a tener que intentarlo mejor. Esa noche, Isadora no encendió todas las luces. Preparó algo simple en el fogón y comió en silencio. El perro se echó frente a la puerta. Afuera, el viento corría distinto, como si cargara pasos que no se veían. Antes de dormir, Isadora sacó la caja metálica de debajo de la cama. Tocó los cuadernos de Raúl, los mapas, las fotos. No estaba imaginando nada. Alguien había intentado matar ese rancho. Y si lo había hecho una vez, podía intentarlo otra. El sueño llegó ligero, roto. Un ruido seco la despertó de madrugada. Como metal golpeando madera. Isadora se sentó de golpe. El corazón le latía en los oídos. El perro se levantó y caminó sin ruido hacia la puerta, olfateando el aire. El sonido volvió. Venía del galpón. Isadora tomó la linterna, apagó la luz y se acercó a la ventana. Afuera, la luna apenas iluminaba el patio. Nada se movía, pero el silencio era espeso, artificial. Esperó. El ruido no volvió. Aún así, no durmió más. Cuando amaneció, encontró marcas nuevas cerca del galpón. Huellas mal borradas. La tierra removida. Alguien había estado ahí, y no había sido un animal. Isadora no lloró. No gritó. Fue al carro, sacó una caja de herramientas y su cuaderno. Sentada en la vieja silla de la baranda, escribió en la primera página. Plan de recuperación del Boa Vista. La letra le temblaba, pero la decisión no. Empezó por lo básico, limpiar el área del pozo, retirar restos de mangueras enterradas, abrir pequeños canales para que el agua siguiera su curso natural. El sol subió rápido. Las manos le dolían. El sudor le caía por el cuello. Pero con cada palada, el olor de la tierra cambiaba. Más dulce. Más viva. A media tarde, Damián regresó con pan y noticias. Anoche vieron un coche rondando por el camino, dijo. No entró, solo miró. Isadora anotó la hora. ¿Qué miren? Respondió. Yo no me voy. Ese mismo día, el coche de Marcos volvió a pasar, sin parar. Y por primera vez, Isadora entendió la verdad completa. No estaban esperando que ella vendiera. Estaban esperando que se cansara. Cuando cayó la noche, el rancho estaba distinto. No más seguro, pero más firme. El fogón calentaba la casa. El perro dormía tranquilo. El galpón permanecía en silencio, como respetando el trabajo hecho. Isadora se sentó en la cama con el cuaderno en las manos. No sabía cuánto iba a durar la pelea. Pero sabía algo con certeza. Había elegido quedarse. Y eso, era justo lo que nadie esperaba. El tercer día amaneció con un cielo pesado, de esos que no anuncian lluvia, sino problemas.
Isadora se levantó antes que el sol. El cuerpo le dolía por el trabajo del día anterior, pero la mente estaba despierta, alerta. Preparó café ralo en el fogón y salió a la baranda con la taza caliente entre las manos. El vapor se mezclaba con la neblina baja que cubría el patio, dándole al rancho un aire suspendido, como si estuviera conteniendo el aliento. El perro Caramelo se sentó a su lado, mirando fijo hacia el camino. Yo también siento que algo viene, murmuró ella. Esa mañana empezó a recorrer el fondo del terreno, siguiendo las marcas del mapa de Raúl. Caminó hasta donde la tierra caía suavemente hacia un arroyo casi escondido por la vegetación. El sonido del agua era bajo, constante, vivo. Se agachó, metió la mano y sintió el frío recorrerle la piel. Demasiado limpia para una tierra envenenada. Unos metros más adelante, el olor cambió. Más pesado. Metálico. Isadora apartó hojas secas con cuidado y encontró la tapa oxidada de un tambor enterrado. El estómago se le cerró de golpe. No lo abrió. Clavó una estaca, ató una cinta roja y anotó coordenadas en el cuaderno. Cuando se levantó, no estaba sola. Damián se acercaba despacio, el sombrero apretado entre las manos. Sabía que ibas a encontrar eso, dijo bajo. Raúl siempre decía que la tierra no olvida. ¿Usted sabía? Preguntó Isadora sin reproche, solo buscando verdad. Damián suspiró pesado. Sabíamos que algo andaba mal. Intentaron denunciarlo, pero nadie quiso comprar bronca. Cuando Raúl enfermó, pensaron que ya estaba todo resuelto. Isadora miró el arroyo correr. No lo estuvo. Ese mismo día, decidió bajar al pueblo. No para vender. No para huir. Para registrar. En el cartorio ambiental, un técnico joven la escuchó en silencio mientras ella mostraba mapas, fotos, recibos. No acusó a nadie. No levantó la voz. Solo explicó. El hombre frunció el ceño. Esto no es poca cosa, dijo. No prometo rapidez, pero sí que vamos a revisar. Isadora salió con el pecho apretado, pero más erguida. En el camino de vuelta, pasó por la agropecuaria y compró semillas específicas, las mismas que Raúl había anotado en sus cuadernos. Mientras pagaba, sintió miradas. Murmullos. El nombre del rancho ya circulaba otra vez. Al llegar, notó algo raro. La portera estaba apenas abierta. El perro avanzó, gruñendo. Isadora entró despacio. La casa estaba intacta, pero el aire era distinto. Pesado. Sobre la mesa, había un papel. Sin firma. Sin saludo. Todavía estás a tiempo de desistir. Isadora cerró los ojos por un segundo. El miedo subió, pero no la quebró. Arrugó el papel y lo lanzó al fuego. No, susurró. Ya no. Esa noche, el viento trajo voces lejanas de la carretera. Isadora apagó las luces y se quedó en silencio, escuchando. El perro permaneció alerta, pero nada pasó. Al amanecer, volvió al trabajo. Limpió la zona del pozo, retiró mangueras enterradas, abrió canales para el agua. Cada palada era una respuesta. El olor de la tierra subía con fuerza, viva, insistente. A media tarde, el coche de Marcos apareció otra vez. Esta vez se detuvo. Supe que anda removiendo cosas viejas, dijo, bajando sin sonrisa. Eso puede traerle dolores de cabeza. Isadora se secó el sudor con el antebrazo. Ocultar crimen da más dolor de cabeza. Marcos dio un paso más cerca. Piense en su familia. Isadora recordó las risas, la llave de vuelta, el desprecio fácil. Ellos eligieron no estar aquí. Marcos apretó la mandíbula, subió al coche y se fue sin despedirse. Al caer la noche, el rancho estaba en silencio. No un silencio vacío, uno atento. Isadora cocinó algo simple y comió sentada a la mesa vieja, sintiendo el calor del fogón. Antes de dormir,
guardó la caja metálica bajo la cama. Tocó el suelo de madera con la palma abierta. Por primera vez, el miedo ya no caminaba delante de ella. Caminaba al lado. Y cuando el viento sopló suave, sin golpes en el galpón, Isadora entendió que el Boa Vista estaba empezando a responder. No con palabras. Con vida. La madrugada llegó con lluvia. No fue tormenta violenta, sino una lluvia constante, paciente, de esas que empapan sin hacer ruido. Isadora despertó con el tamborileo suave en el techo y, por un instante, sintió algo cercano a la paz. El rancho respiraba distinto cuando llovía, como si el agua le acomodara las heridas. Se levantó antes que el perro. Preparó café y abrió la puerta para oler el aire. Tierra mojada. Madera vieja. Vida. Cuando salió al patio, vio que el agua seguía los canales que ella había abierto días antes. No había charcos estancados, no había barro invadiendo la casa. Todo corría hacia donde debía correr. Funcionaba. Isadora se apoyó en el marco de la puerta, dejando que una sonrisa breve le escapara. No era victoria, pero era prueba. A media mañana, Damián llegó con expresión seria. La gente anda hablando, dijo sin rodeos. Dicen que van a venir a revisar el rancho. ¿Quiénes? Preguntó Isadora, aunque ya intuía la respuesta. Los de la empresa, y también los del gobierno. Isadora respiró hondo. No había marcha atrás. Ese mismo día, recibió una llamada del cartorio ambiental. Habían decidido abrir una investigación preliminar. Necesitaban acceso al terreno, a los puntos marcados, a los documentos. Cuando quieran, respondió Isadora. Todo está aquí. Colgó con las manos temblorosas, no de miedo, de claridad. Horas después, el coche oscuro volvió a aparecer. Esta vez, Marcos no venía solo. Otro hombre bajó con él, trajeado, mirada fría. Esto se está yendo de control, dijo Marcos sin rodeos. No tiene por qué ser así. Siempre es así cuando la verdad aparece, respondió Isadora. Podemos arreglarlo, intervino el otro. Un acuerdo discreto. Usted vende, se va tranquila, y todos ganan. Isadora miró el pozo, el galpón, la tierra húmeda. No todos, dijo. Solo ustedes. El silencio fue espeso. Está cometiendo un error, dijo Marcos al final. El error fue pensar que yo iba a huir, respondió ella. Los hombres se fueron levantando polvo. Esa noche, Isadora casi no durmió. El viento volvió a soplar fuerte y el galpón crujió. Pero esta vez, no sonó como amenaza, sino como algo que se acomodaba. Al amanecer, el rancho cambió de nuevo. Pequeños brotes verdes asomaban en los canteros de prueba. Isadora se arrodilló frente a ellos, tocando las hojas con cuidado, como si fueran frágiles promesas. La tierra respondía. A pesar de todo, la noticia corrió rápido. Una vecina apareció con un pan casero. Un muchacho ofreció ayuda a cambio de aprender. Un hombre mayor se detuvo en la portera solo para decir: pensé que esto ya estaba muerto, me alegra haberme equivocado. Isadora escuchaba, agradecía, anotaba. El rancho dejaba de ser evitado. Al atardecer, un coche oficial apareció por la carretera. 2 técnicos bajaron con pranchetas y botas embarradas. Revisaron el arroyo, tomaron muestras, fotografiaron los tambores marcados. Hay residuos antiguos, confirmó una de ellas. No es reciente, pero es serio. Isadora cerró los ojos un segundo. Entonces no estaba loca. No, respondió la técnica. Estaban tratando de callarla. Cuando los técnicos se fueron, el rancho quedó en un silencio distinto. No de amenaza, de espera. Esa noche, Isadora se sentó en la baranda con el cuaderno en el regazo. El perro se acostó a sus pies. Los grillos cantaban. Pensó en la familia. En las risas. En la llave de vuelta.
Y por primera vez, no dolió. Porque entendió algo simple y brutal. La herencia no era la tierra. Era la responsabilidad de quedarse. Antes de entrar, Isadora escribió una última frase en el cuaderno de Raúl. Intentaron enterrarlo todo. La tierra no aceptó. Y cuando apagó la luz, el rancho permaneció en silencio. Atento. Como si supiera que lo más difícil, todavía estaba por venir. El día de la inspección amaneció con un cielo bajo, pesado, como si el tiempo mismo quisiera presenciar lo que estaba a punto de pasar. Isadora no durmió bien. No por miedo, sino por expectativa. El cuerpo cansado, la mente despierta. Preparó café fuerte y se quedó unos segundos mirando por la ventana. Los brotes seguían ahí. Pequeños, verdes, reales. Eso le bastó para respirar hondo y salir. 2 vehículos aparecieron por la carretera de tierra poco después de las 8. Uno era oficial, con el símbolo del órgano ambiental. El otro, un sedán oscuro que Isadora reconoció de inmediato. Marcos no llegaba tarde, llegaba preparado. Los técnicos bajaron primero. Un hombre de mediana edad, serio, y una mujer joven con mirada atenta y prancheta en mano. Saludaron con formalidad, sin promesas, sin juicios. El sedán permaneció detenido unos segundos más, como marcando presencia. Luego Marcos bajó, ajustándose el reloj. Buenos días, dijo, sin sonreír. Vengo a acompañar. Tengo interés antiguo en esta área. La inspección es técnica, respondió el funcionario. Sin interferencias. Marcos levantó las manos, fingiendo neutralidad. Solo observo. Isadora los condujo hasta el fondo del terreno. El arroyo sonaba más fuerte ese día, como si también quisiera ser escuchado. Ella señaló las estacas con cinta roja, explicó con calma los hallazgos, mostró mapas, fechas, rutas de infiltración. No exageró. No acusó sin base. La técnica se agachó, tomó una muestra, la olfateó. Hay residuos, dijo. Antiguos, pero detectables. Isadora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y el agua? Preguntó el otro técnico. Isadora explicó cómo la vegetación había filtrado parte del daño, cómo la tierra había resistido. Damián observaba de lejos, el sombrero apretado contra el pecho. Marcos carraspeó. Con todo respeto, esto puede ser interpretación, dijo. Esta tierra siempre fue fraca. Isadora se volvió hacia él sin elevar la voz. Entonces, ¿por qué alguien gastaría dinero intentando matarla? El silencio cayó pesado. La inspección duró horas. El sol aparecía y se escondía entre nubes, el olor de la tierra caliente subía. En el galpón, Isadora mostró el espacio oculto, entregó copias de cuadernos, mapas y recibos. La técnica pasó las páginas con cuidado. Esto es grave, dijo. Muy grave. Al final, los funcionarios se apartaron para conversar. Isadora se sentó bajo la sombra de una mangueira, el sudor corriéndole por la espalda. El perro Caramelo se acostó a sus pies, atento. Damián se acercó. Sea lo que Dios quiera, murmuró. Isadora asintió. Por primera vez, no se sentía pequeña frente a lo que venía. Cuando los técnicos regresaron, el hombre habló claro. Vamos a abrir investigación formal. Hay indicios suficientes de crimen ambiental. El área quedará bajo acompañamiento. Usted no está sola. El pecho de Isadora se apretó. Un nudo le cerró la garganta. Marcos dio un paso al frente. Esto es exagerado. Ese rancho no vale todo esto. La técnica respondió sin titubear. El valor no es financiero. Es legal. Marcos apretó la mandíbula, subió al coche y se fue levantando polvo, rápido, sin despedirse. Cuando los vehículos desaparecieron, el silencio volvió, pero no como antes. No era amenaza. Era pausa.
Esa tarde, gente de la región empezó a llegar. Curiosos, respetuosos. Un hombre contó que había visto camiones de noche años atrás. Una mujer habló de peces muertos en el arroyo. Isadora escuchaba, anotaba, agradecía. Cada relato encajaba. Al anochecer, Isadora abrió uno de los cuadernos de Raúl y encontró una página marcada que no había visto. Si ellos ganan, que al menos quede la verdad. Si estás leyendo esto, mi doctora, entonces no fallé. Isadora apoyó la frente en la mesa y lloró en silencio. No de tristeza, de alivio acumulado. El teléfono sonó. Era Lucia. Me dijeron que hay problemas en el rancho, dijo sin rodeos. Esto va a salpicar a todos. Isadora cerró los ojos un segundo. No es problema. Es verdad. Siempre te gustó complicar, respondió la hermana. Aún puedes vender. Isadora miró el pozo, los brotes, el galpón. Nunca pude, dijo. Y ahora menos. Colgó con la mano temblorosa, pero el corazón firme. Esa noche, Isadora encendió el fogón y cocinó para más gente de la que esperaba. Damián trajo pan. La vecina café. El muchacho prometió volver al día siguiente. La casa se llenó de voces bajas y olor a comida simple. El rancho, antes evitado, ahora reunía. Cuando todos se fueron, Isadora se quedó sola en la baranda. El cielo se abrió mostrando estrellas tímidas. El viento pasó suave por los canteros. Por primera vez, entendió que el Boa Vista ya no era solo un lugar a defender. Era un hogar, elegido. La tranquilidad no llegó después de la inspección. Llegó algo más peligroso, una calma tensa, de esas que engañan. Los días siguientes amanecieron sin coches rondando la carretera, sin visitas educadas, sin amenazas directas. Y justamente por eso, Isadora sabía que algo se estaba moviendo, en silencio. El rancho seguía vivo. Demasiado vivo. Las mañanas empezaron a llenarse de pasos, de herramientas apoyadas en el suelo, de voces bajas. El Boa Vista ya no era evitado. Era observado. Y cuando algo antes despreciado empieza a dar resultado, incomoda. Isadora despertaba antes del sol. El cuerpo cansado, pero la cabeza clara. Caminaba por los canteros, observando cómo los brotes crecían firmes. La tierra respondía con una terquedad que la emocionaba. Cada hoja nueva era una respuesta directa a los que juraron que nada ahí sobrevivía. Una tarde, al volver de la ciudad, notó algo distinto. La portera estaba cerrada, pero no como ella la había dejado. El perro Caramelo avanzó unos pasos, el lomo erizado. Isadora bajó del coche despacio. No gritó. No corrió. Caminó hasta el galpón. Las marcas estaban ahí. Raspones recientes en la madera cerca del techo. La cadena intacta, pero forzada. Alguien había intentado entrar. No quieren robar, murmuró. Quieren cansarme. Esa noche, Damián apareció sin avisar. Están diciendo por el pueblo que usted está inventando todo, dijo con la voz apretada. Que exagera para valorizar el rancho y venderlo caro después. Isadora sintió el golpe. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Era el mismo discurso de siempre. Cuando la verdad molesta, respondió, la llaman exageración. Hay gente creyendo, dijo él. Y hay gente con miedo. Isadora asintió. El miedo siempre fue la herramienta más barata. Después de que Damián se fue, Isadora abrió la caja metálica y sacó el pendrive de Raúl. Hasta entonces, no había podido abrirlo. El computador de la casa era viejo. Decidió que ya no podía esperar. A la mañana siguiente, bajó a la ciudad y fue al laboratorio de informática de la universidad local. Una profesora de proyectos antiguos la reconoció. Raúl hablaba mucho de usted, dijo, aceptando ayudar. El pendrive tardó en abrir, pero cuando lo hizo,
Isadora sintió el suelo moverse bajo los pies. Había fotos, planillas, videos cortos grabados a escondidas. En uno de ellos, Raúl aparecía con el sombrero bajo, mirando a los lados. Si estás viendo esto, mi doctora, decía en voz baja, es porque intentaron callarme. No confíes en promesas. Confía en lo que la tierra muestra. Isadora apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Había grabaciones de reuniones. Nombres. Fechas. Marcos aparecía en 2 videos, negando presión, mientras presionaba. Esto es muy fuerte, dijo la profesora, seria. Pero también es peligroso. Lo sé, respondió Isadora. Por eso no puedo quedarme callada. Volvió al rancho al atardecer. El calor seguía pesado, pero el viento empezaba a cambiar. Al llegar, encontró la casa abierta. El corazón se le disparó. Entró corriendo. Nada estaba revuelto, pero no era como lo había dejado. Un vaso fuera de lugar. Marcas de botas en el piso. Alguien había entrado. Isadora cerró la puerta, trancó y se sentó por un instante, las manos temblando. Pensó en irse. Pensó en protegerse. Pensó en la frase que su familia usaría. Te lo dijimos. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios, ¿tú te irías o te quedarías? No salgas del video, porque lo que viene ahora lo cambia todo. Isadora se levantó despacio. La valentía no llegó como un grito. Llegó como una decisión silenciosa. Tomó el teléfono y llamó al órgano ambiental, informando la invasión. Luego llamó a la profesora y le pidió que guardara copias de todo. Por último, llamó a un periodista local que ya había cubierto conflictos de tierra en la región. Tengo documentos, dijo. Y testigos. Del otro lado, hubo un silencio largo. Podemos hablar, respondió el periodista. Mañana. Esa noche, Isadora no durmió. Se quedó sentada en la baranda, escuchando el rancho. El perro permaneció despierto, fiel. En algún momento, oyó pasos leves cerca del galpón. Apuntó la linterna desde la ventana. Nada. Cuando amaneció, el cuerpo estaba agotado, pero la mente afilada. El periodista llegó temprano, con una cámara colgando del hombro. Isadora le mostró todo. Mapas, cartas, videos, recibos, marcas en la tierra. El hombre escuchó en silencio. Esto no es solo un rancho, dijo al final. Es un patrón. 2 días después, la materia salió. No fue sensacionalista. Fue clara. Documentada. Difícil de ignorar. El nombre de la empresa apareció. Y con él, la verdad. La repercusión fue inmediata. Isadora no necesitó abrir el celular para saberlo. El rancho empezó a vibrar distinto desde temprano. Carros pasando más lento por la carretera, gente parando en la portera sin entrar, miradas largas. El Boa Vista había dejado de ser un rumor, ahora era un nombre dicho en voz alta. El periodista llegó otra vez antes del mediodía. No traía cámara esta vez. Traía noticias. La nota se está moviendo, dijo. Ya no es solo local. Y cuando sube, también sube la presión. Isadora asintió. Lo sabía. La verdad, cuando sale, no pide permiso. Ese mismo día, el teléfono no paró. Técnicos, abogados, curiosos. También la familia. Primero fue un primo, con voz cautelosa. Luego, Lucia. Te metiste en algo grande, dijo, sin rodeos. Esto va a manchar a todos. Isadora cerró los ojos un segundo. No es mancha, respondió. Es luz. Siempre fuiste dramática, replicó la hermana. ¿Valía la pena? Isadora miró por la ventana. Los brotes verdes. El pozo. El galpón. Valía quedarse, dijo. Aunque nadie más quisiera. Colgó sin esperar respuesta.
Por la tarde, un carro oficial volvió al rancho. Esta vez con orden de aislamiento del área y recolección formal de residuos. Los técnicos trabajaban con cuidado, marcando zonas, tomando muestras profundas. El olor a tierra removida se mezclaba con el del diésel de los equipos. Isadora observaba en silencio. La presión había cambiado de lado. Marcos no apareció. Eso, curiosamente, inquietó más que su presencia. Al anochecer, el rancho volvió a llenarse de gente. Vecinos que traían historias guardadas por años. Un hombre habló de camiones entrando de madrugada. Una mujer contó que el agua había cambiado de sabor justo después de una visita extraña. Isadora escuchaba, anotaba, agradecía. Cada relato cerraba un círculo. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes pesadas. La lluvia cayó fuerte, directa. Isadora salió a la baranda y observó cómo el agua seguía los canales que ella había abierto semanas atrás. Corría sin destruir, sin invadir. Funcionaba. Las lágrimas le llegaron sin aviso. No eran de tristeza. Eran de alivio acumulado. En medio de la lluvia, alguien golpeó la puerta. Isadora se tensó. El perro ladró. Al abrir, encontró al periodista, empapado, con una sonrisa cansada. Vine a avisarte yo mismo, dijo. Esto se volvió grande. Mucho más de lo que pensé. Le ofreció café. Se sentaron a la mesa vieja mientras la lluvia golpeaba el techo. ¿Sabes qué fue lo que más llamó la atención? Preguntó él. No fue el crimen. Fue que tú te quedaste. Todo el mundo esperaba que vendieras, que huyeras. Isadora sostuvo la taza caliente. Yo también esperaba eso de mí, confesó. Cuando él se fue, el rancho volvió al silencio. Pero ya no era vacío. Era habitable. A la mañana siguiente, Isadora abrió el galpón de par en par. La luz entró fuerte, revelando marcas antiguas, rayones, huellas de miedo y trabajo. Tocó la madera con respeto. Ya no había secretos ahí. Solo memoria. Mientras organizaba el espacio para reuniones y depósito, encontró de nuevo la foto de Raúl con la mujer del sombrero. Al voltearla, leyó una frase escrita a lápiz. La tierra elige a quien se queda. Isadora se sentó en el suelo del galpón, con la foto en las manos. Pensó en su vida, en los trabajos perdidos, en las risas del notario, en la herencia despreciada. El Boavista no había sido inútil. Había sido silenciado. Y ahora hablaba. Ese día, recibió una llamada corta del órgano ambiental. Había nuevos indicios. La investigación avanzaba. El nombre de la empresa ya no era susurro, era expediente. Isadora respiró hondo. El camino seguía. Pero ya no estaba sola. Y por primera vez desde que llegó, no sentía que defendía un error heredado, sino un lugar que resistió lo suficiente para ser escuchado. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete ahora al canal Enigma de Enamorar, deja tu like y dime en los comentarios. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿alguna vez te hicieron sentir pequeño por quedarte cuando todos se iban? El día del testimonio llegó sin anuncio. No hubo llamadas previas ni avisos ceremoniosos. Solo un mensaje breve confirmando la hora y el lugar. Isadora leyó la pantalla del celular sentada en la mesa de la cocina, con el café enfriándose entre las manos. El rancho estaba silencioso. No un silencio de amenaza, sino de expectativa. Se vistió sencillo. No para impresionar. Para ser. Antes de salir, caminó hasta el pozo, tocó el brote más alto del cantero y miró al perro Caramelo, que la observaba con la cabeza ladeada. Cuida, le dijo. Yo vuelvo. El edificio donde daría el testimonio no imponía por su tamaño, sino por lo que representaba. Isadora entró con la espalda recta y el corazón acelerado. Al fondo de la sala, lo vio. Marcos. Estaba serio, acompañado de un abogado.
No desvió la mirada cuando ella entró. Tampoco sonrió. Isadora se sentó, respiró hondo y esperó. Las preguntas comenzaron sin rodeos. ¿Cómo llegó al rancho? ¿Qué encontró? ¿Qué documentos tenía? ¿Por qué decidió quedarse? Isadora respondió con calma. Mostró mapas, fechas, videos. Explicó la lógica del suelo, del agua, del daño antiguo. No exageró. No dramatizó. Cuando insinuaron que podía ser algo personal, un resentimiento familiar, Isadora sostuvo la mirada del funcionario. Si fuera personal, me habría ido, dijo. Quedarse es más difícil. Marco se movió incómodo en la silla. El abogado intentó descalificarla. Usted no es perita judicial. No, respondió Isadora. Pero la tierra no miente. Y los números tampoco. Mostró los registros. Las coincidencias. Los pagos. Las fechas cruzadas. La sala quedó en silencio. Entonces llegó la pregunta que nadie quería hacer, y que lo cambiaba todo. ¿Por qué insistió en quedarse, aún con amenazas? Isadora pensó un segundo. No en la respuesta correcta, en la verdadera. Porque irme habría sido repetir la mentira, dijo. Y ya vivía así demasiado tiempo. Marcos bajó la mirada por primera vez. El testimonio terminó sin aplausos, sin reacción visible. Isadora salió con las piernas temblorosas, pero con la cabeza erguida. Afuera, el aire olía a lluvia distante. De regreso al rancho, la recibió la normalidad. Gente trabajando. Voces bajas. Herramientas apoyadas en la tierra. Nadie preguntó detalles. Nadie necesitaba saber. El Boa Vista seguía. 2 días después, llegó la notificación preliminar. La responsabilidad de la empresa había sido reconocida formalmente. El proceso continuaría, pero la verdad ya estaba registrada. Isadora leyó el documento sentada en la mesa antigua. Apoyó la mano sobre la madera firme. No celebró. Respiró. Esa noche, caminó hasta el galpón y abrió las puertas. La luz entró limpia. Donde antes hubo miedo, ahora había espacio. Donde hubo secreto, ahora había trabajo. Pensó en Raúl. En la confianza que había depositado en ella sin estar presente. Pensó en la familia. En el desprecio cómodo. Y entendió algo con claridad serena. No había ganado una pelea. Había cerrado un ciclo. El rancho no necesitaba ser defendido como útil. Existía. Y eso bastaba. Cuando volvió a la casa, el perro Caramelo la esperaba en la puerta. Isadora se sentó en la baranda y dejó que la noche la cubriera. El viento pasó suave. Sin golpes. Sin advertencias. Por primera vez, no había nada pendiente que temer. Solo continuidad. El verdadero peso de la herencia no cayó el día del testimonio. Llegó después, cuando el ruido se apagó. No cuando el nombre de la empresa apareció en los papeles oficiales, ni cuando Marcos dejó de ser una sombra rondando la carretera. Llegó en las mañanas silenciosas que siguieron, esas en las que el rancho simplemente vivía. Isadora despertaba temprano, como siempre. El cuerpo seguía cansado, pero ya no tenso. El Boa Vista tenía otro ritmo. No había urgencia de defensa, ni miedo acechando en cada sonido. Había trabajo. Continuidad. Una mañana clara, caminó hasta el límite del terreno, justo donde la tierra había sido más atacada. El sol caía fuerte y el olor de la vegetación nueva subía desde el suelo. Allí, donde antes había dudas y tamboriles enterrados, ahora crecían hileras de plantas jóvenes, firmes, verdes. Isadora se agachó y pasó la mano por la tierra suelta. No era milagro. Era tiempo. Era insistencia. Era verdad. Recordó la risa en la banqueta del notario. La llave de vuelta. El desprecio fácil.
Pensó en cómo aquella herencia había sido tratada como un error incómodo, algo de lo que nadie quería hacerse cargo. Pero la herencia nunca fue un error. Fue una responsabilidad rechazada. Con las semanas, el rancho empezó a recibir propuestas distintas. No de compra, sino de colaboración. Universidades querían estudiar el proceso de recuperación. Pequeños productores buscaban aprender. Gente que nunca había sido escuchada encontraba ahí un espacio digno. Isadora eligió con cuidado. El Boa Vista no sería vitrina ni trofeo. Sería prueba viva. Un día, reorganizando la casa, abrió una gaveta que no había tocado. Dentro encontró un cuaderno pequeño, distinto a los de Raúl. La letra era más delicada. En la primera página, el nombre de la mujer de la foto. El cuaderno hablaba de cosas simples, días de siembra, cambios del clima, personas que pasaban por el rancho. En una de las últimas páginas, una frase subrayada. Si un día todo esto se pierde, que alguien vuelva no para poseer, sino para continuar. Isadora cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Eso era. No había llegado para demostrar nada. Había llegado para continuar. Días después, la madre apareció en la portera. No anunció su llegada. No trajo reproches. Caminó despacio, observando el rancho vivo, las personas trabajando, la tierra respondida. Tenía que verlo con mis propios ojos, dijo. Isadora asintió. No hubo abrazos largos ni disculpas teatrales. Solo una frase, dicha con dificultad. Nos equivocamos. Isadora respiró hondo. No es sobre error, respondió. Es sobre elección. La madre se fue en silencio. Y, por primera vez, eso no dolió. Esa noche, Isadora se sentó sola en la baranda, como tantas veces. El cielo estaba limpio, las estrellas aparecían sin prisa. El perro Caramelo dormía tranquilo a sus pies. Pensó en todo. En lo que perdió. En lo que resistió. En lo que eligió. El valor real de la herencia nunca estuvo en la escritura, ni en los documentos, ni siquiera en haber ganado contra quienes intentaron destruirlo todo. El valor estuvo en lo que el rancho le exigió a ella. Presencia, paciencia, coraje cotidiano. El Boa Vista no fue salvado por casualidad. Fue elegido. Y al elegir quedarse, Isadora descubrió algo que ninguna familia, empresa o rechazo pudo quitarle jamás. Pertenencia construida, no concedida. Se levantó, apagó la luz de la baranda y, antes de cerrar la puerta, miró una última vez el patio iluminado por la luna. El corazón estaba calmo. Entero. La herencia que nadie quiso había cumplido su promesa silenciosa. Devolver dignidad, crear raíces y transformar el abandono en futuro. No había más misterios pendientes. Solo continuidad. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te emocionó, suscríbete ahora al canal Enigma de Enamorar, deja tu like y comparte este video con alguien que también tuvo que quedarse cuando todos esperaban que se fuera.